Seguimos con el gozo, mis hermanos. Déjame enchuflarme aquí y ya. Gloria a Dios, tremendo culto el de hoy, mis hermanos. Gracias a Dios, esa clase tremenda. Dios siga bendiciendo al hermano. Ese coro tremendo. Bueno, aquí todo es tremendo. Gloria a Dios. Debemos darle, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos esa bendición, ¿verdad? De tener una iglesia donde todas las cosas son tremendas. Gloria a Dios. Y ese tema del hermano, ¿verdad? En la escuela bíblica, donde se centralizaba en la oración. ¿Ah? Y una de las cosas que él decía, que es como un ejercicio de un atleta. Y el atleta tiene que estar practicando para mantenerse en forma. Y así nos pasa a nosotros los cristianos. Tenemos que ser constantes. Y esa palabra, cuando él estaba diciéndola, me recuerda unos años atrás, en Puerto Rico, que había unos anuncios de alguien que yo creo que aquí todo el mundo la conoce, o la mayoría, unos productos de belleza que ella recomendaba, y se llamaba Mirta de Perales, no sé si la han oído. Y el tema de ella era que hay que ser constante, y así es que tiene que ser el cristiano, constante en la oración, constante en venir a la iglesia, constante en la lectura de la Santa Escritura, porque eso es lo que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Así que, mis hermanos, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que nos ha dado este privilegio inmerecido de traer hoy la palabra. De parte de mi esposa, quiere darle también me dijo Harold, darle las gracias a todas las hermanas y a los hermanos que siempre han estado orando por ella. Ella está recuperándose y yo declaro aquí en el nombre de Jesús que pronto la vamos a tener otra vez aquí en la iglesia físicamente. Ella ahora está cibernéticamente. Ella está viendo el servicio, el culto a través del internet. Así que de parte de la iglesia y mía, mi amor, besitos y abrazos. Amén. Mira, ahí está. ¿Tú ves? Aleluya. Que yo siempre le digo a ella, mira, siempre me preguntan por ti, siempre están preocupados, así como el doctor Guerra, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Y todos, pastor, todos mis hermanos siempre preguntan por ella, así que eso la ayuda a ella, ¿verdad?, a sentirse mucho mejor. Así que gracias a nombre de ella. Y hermano, hoy vamos a estar comentando bajo el tema ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Y este texto que vamos a comentar hoy se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 y verso 1, y los invito, ¿verdad?, a que abran sus Biblias, nos pongamos en pie, en reverencia a los que pueden, a nuestro Dios y a su santa palabra. Romanos, capítulo 8 y verso 10. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos y oídos para que te podamos ver y escuchar en tu santa y divina palabra. Que la podamos poner en práctica, Padre Celestial, y que la podamos compartir con el mundo para salvación, sin olvidarnos nunca de darte siempre toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar, mi hermano.
Esta epístola de los Romanos, aquí sabemos, ¿verdad?, que quién es el autor, ¿verdad?, que es Pablo, y que fue escrita, porque aquí la estudiamos, y fue escrita en el año 58 en la ciudad de Corinto. Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta era, entre otros, conducir a los creyentes a entender que la vida nueva en Cristo exige una ética consecuente con ella, consecuente con la vida en Cristo, la nueva vida. En Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar, gloria a Dios, qué bueno es hablar con ustedes, porque conocen la Escritura, porque en esta iglesia se enfatiza el estudio de la Escritura. Así que Dios bendiga a nuestro pastor y a todos los hermanos, a todos los maestros, que yo soy el bebé, yo soy el más pequeño, gloria a Dios. Otro propósito de Pablo al escribir esta carta era procurar la comunión con todos, a pesar de las diferencias que pudieran existir, raciales, sociales, culturales, financieras, teológicas, como hablaba el pastor. Lo importante es que estamos en Cristo. Si, por ejemplo, alguien cree que el rapto viene a mitad de la tribulación o después de la tribulación, pues son cositas que la Biblia, en verdad, para mí, no las apoya, pero no nos vamos a poner a pelear por eso. Lo importante es que recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, Señor y Dios. ¿Cuántos lo creen? Y lo que está ahora de moda, las diferencias políticas. No deje, hermano, que la política lo divida de su hermano. Porque la política es una sola y se llama Cristo Jesús. Ese es nuestro presidente. Ese es nuestro juez y ese es nuestro legislador. Amén. Que eso está de moda, pero aquí no. La epístola a los Romanos es sin duda uno de los escritos bíblicos que mayor impacto ha causado en el mundo cristiano a través de los siglos. Maestros, teólogos y comentaristas de todos los tiempos han comentado total o parcialmente esta joya de la literatura bíblica. Algunos de ellos lo han hecho de tal forma que ha provocado un cambio radical en las mismas bases de la fe y en la forma de vida de la iglesia, como es el caso de los reformadores. Y uno que es famoso, ¿verdad? El más famoso de todos es Martín Lutero, quien en el siglo XVI basó la doctrina de la justificación por la fe en esta epístola de Romanos, el libro que escribió Pablo. La justificación por la fe. Otros reformadores, tales como Juan Calvino y Juan Knox, despertaron a grandes verdades de la fe por la lectura de esta epístola. Este mismo escrito fue base para grandes avivamientos también en la historia de la iglesia. Por ejemplo, el avivamiento que se dio para el tiempo de Juan Wesley fue provocado por la lectura y el estudio de esta epístola. Mira qué bueno es esto. La palabra de Dios provoca cambios, transforma, es viva, eficaz, inerrante, infalible, no se equivoca y es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Esta carta es verdaderamente necesaria para este tiempo actual en el que estamos viviendo.
La doctrina bíblica tiene que ser conocida profundamente. Hermanos, si algo nos gusta aquí, a mi esposa y a mí, en esta iglesia, es que se estudia la Escritura profundamente. ¿Eso qué hace? Nos ayuda a crecer como un árbol que empieza chiquito, pero sigue creciendo en una sana doctrina, como un árbol robusto. No como pasa a veces, lamentablemente, y no criticamos a nadie, en otras iglesias, que el cristiano crece, pero se queda limitado a crecer como un bonsái. Y es por esto, porque teológicamente no profundizan en la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Amén. La ética cristiana debe mantenerse en medio de un mundo que cuestiona los valores más elementales de la moral. La verdadera fe que descansa en Dios y su obra se enfrenta al sistema humanista del postmodernismo, respondiendo con la única e inalterable obra que Dios hizo a favor del hombre para reconducirlo a Él y darle en su gracia, por medio de la fe en Jesucristo, la esperanza cierta y la regeneración necesaria para el cambio de su propia condición que el sistema del mundo moderno no nos puede dar. En otras palabras, cuando hablamos de regeneración, mis hermanos, recordemos que lo que quiere decir, en palabras cortas, es un cambio radical. Así que, ¿cuántos hay radicales aquí? Todos. Porque ahora no somos lo que éramos antes. Bendito sea el nombre de Dios. La regeneración nos dota de una nueva naturaleza para que sirvamos a Dios en obediencia a su voluntad. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Este texto se lo llevan para su casa y lo leen allá, pero yo sé que aquí lo han leído antes y muchos lo conocen. Es en Ezequiel, capítulo 36 y verso 26 al 27, donde él dice, y más o menos esto es lo que está diciendo, la regeneración que Dios da. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es necesario, mis hermanos, vivir bajo el poder del Espíritu. La experiencia de fracasos espirituales en la vida cristiana se debe a no vivir bajo el poder y plenitud del Espíritu. Permítanme hacer un paréntesis. En esto de la salvación, mis amados hermanos, hay una verdad fundamental. Y es que la salvación viene de Jehová. Eso lo encontramos en Jonás 2:9 y en otros textos de la Escritura. Ahora, de esa verdad fundamental se desprenden otras verdades. ¿Cómo lo es? La justificación. Dios nos declara justos a través de Cristo y de su sacrificio. A eso, así pegado como una cadena, le sigue la regeneración.
que es un cambio radical. Soy una nueva criatura en Cristo. A veces comparto con ciertas amistades que a veces no veo. Y me dice, oye, pero ya tú no hablas malo, pero ya tú, o sea, ¿qué te hizo cambiar? Yo le digo, pues Cristo, la cristomicina. Gloria a Dios. Métete con Cristo y vas a ver ese cambio. A eso de la regeneración, que es sumamente importante, le sigue la adopción. Dios nos adopta como hijos. Si no hay regeneración, no podemos ser adoptados. Porque tiene que haber un cambio que nos dote para recibir esa nueva naturaleza. Justificación, regeneración, adopción y santificación. Esa santificación es inicial cuando usted recibe a Jesucristo como su único Salvador. Luego le sigue la santificación progresiva. Gloria a Dios, qué ayuda nos da Dios. Todo es de Dios. La fe es de Dios. El querer como el hacer es de Dios. Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas son de Dios. Estamos en buenas manos. Y vamos a terminar esa cadena, que lo hemos estudiado mucho aquí, con la glorificación. Aleluya. Cuando se dé ese rapto, mis hermanos, como dice el orden establecido, los muertos resucitarán primero. Así que muchos de nuestros parientes que han muerto han recibido a Cristo. Y allá arriba los vamos a ver. Allá arriba los vamos a ver. Hay gente que se cree que todo se pierde en un espacio. No, no. Allá arriba vamos a tener identidad. Yo voy a seguir siendo Jaro. Ahora voy a ser una criatura nueva en Cristo, transformada, con un cuerpo transformado, un cuerpo donde no va a haber pecado, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor, donde no va a haber recuerdos negativos, solamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. En este texto de hoy, de Romanos 8:1, donde dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto tenemos que verlo, este texto, en su contexto. Estaba hablando el pastor los otros días que eso es importante en la interpretación bíblica. Contextualizar. ¿Dónde se contextualiza o dónde se desarrolla este texto de ahora sí? Que cuando lo leemos, enseguida viene una pregunta a nuestra mente. Ahora, así que ahora, ¿de dónde viene? Así que ahora. Sí, porque recuerden que la separación de capítulos y de texto, eso no existía antes. Y en esa buena intención humana, al separar los capítulos y textos, a veces cortan el hilo de una doctrina, el pensamiento de uno de sus escritores. Así que ahora pues, o por consiguiente, dependiendo de las versiones que tengamos, yo tengo la que dice, así que ahora. Pero estos diferentes frases prácticamente dicen lo mismo. Es como decir en gramática, son sinónimos. Se escriben diferentes, pero significan lo mismo.
Amén. Así que ahora es una expresión que casi siempre marca la conclusión de los versículos que le preceden de inmediato. Pero aquí los resultados asombrosos de la enseñanza de Pablo en los primeros 7 capítulos es que la justificación es solo por la fe en Cristo con base en la gracia de Dios. Por eso es que tenemos entonces que decir, así que ahora, así, ¿de dónde sale eso? Pues mira, de los 7 capítulos anteriores y especialmente en este capítulo 7 que estamos tocando así brevemente para poder tener el entendimiento de dónde sale ese así que ahora. Este así que ahora ha de enlazarse con la primera parte del versículo 25 del capítulo anterior, el 7. De la angustiosa desesperación del final del capítulo anterior, se pasa a disfrutar del privilegio de la seguridad, expresado mediante una afirmación precisa. Así que ahora. Es la consecuencia de la conclusión alcanzada en los términos del texto anterior, el 7:25. Lo podemos ver aquí. Míralo ahí. Gloria a Dios. El texto 7:25, ¿verdad? El fracaso del esfuerzo humano se hizo evidente en el 7:24. Miserable de mí. Miserable de nosotros. Porque lo que nos esperaba era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí Pablo viene desde el primer capítulo, primer capítulo de Romanos, hasta el 7, enfocándose en el 7, explicando por qué Pablo llegó a esa conclusión de miserable de mí, que es la conclusión a que todo ser humano que no tiene a Cristo tiene que llegar. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La solución, ¿cuál es? Gracias a Dios, dice Pablo, ¿verdad? Por Jesucristo. Esa es la condición, mis hermanos, que únicamente Dios nos puede liberar. Como dije, el pecado conduce a la muerte y al fracaso, como podemos ver en el verso 10 de este capítulo 7. La experiencia de la condición del hombre como pecador que alcanza a todos ha quedado patentizada, como lo explica Pablo en este capítulo 7, versos 18 y 19. La victoria se alcanza en Cristo, quien por su obra da libertad de la responsabilidad penal del pecado. Justificación. Esto incluye oigan bien, esto incluye aquellas acciones que el cristiano llega a hacer a pesar de no desearlo, bajo el poder de la vieja naturaleza que reside en él. Eso lo vemos en el capítulo 7, verso 19. Estamos hablando un poquito del 7 para después entender lo que dice ese verso y seguir ahí en ese capítulo. Pablo dice, los que lo han leído, salud, lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero hacer. Es como una especie de una tensión o como una película bien famosa de hace años, ¿verdad? Yo soy de Menudo para acá, así que no, pero una película que hablaba de Mr. Hyde y Dr. Jekyll. ¿Ah? Mr. Hyde era una persona, uno no mataba una mosca. Pero entonces cuando venía esa otra personalidad del Dr. Jekyll, era una persona mala, maligna.
Y eso no se podía controlar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero gracias a Dios, aleluya, por Jesucristo, que el poder de Dios a través de su Espíritu Santo está dentro de nosotros. El poder de Dios se manifiesta ahora en la vida del creyente mediante la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Por ahí hay, yo diría, herejía, ¿verdad? Y no criticamos a nadie. Lo que estamos es defendiendo a Cristo y a su palabra. Que dicen que usted, para recibir el Espíritu Santo, necesita un segundo bautismo. Eso no aparece en la Biblia por ningún lado. Es una herejía. También dicen que si usted no brinca para arriba o se cae al piso o habla disparate, y me perdonan, ¿verdad? Porque eso tiene por qué yo me expreso así. O lenguas angelicales. Yo no he visto ningún apóstol hablando lenguas angelicales. Ni de Génesis y Apocalipsis aparece nadie hablando lenguas angelicales. Las únicas que hablaban eran lenguas humanas. Lo que pasó en Hechos capítulo 2. Que los judíos no entendían, los de allí decían, estos están borrachos. Porque no entendían, eran lenguas humanas de otros países. Pero los de otros países que estaban allí lo entendían a la perfección. Esas son las verdaderas lenguas, mis hermanos. Y los que dicen por ahí que si usted no habla lenguas angelicales o estáticas, o no brinca para arriba, usted no recibió el Espíritu Santo. Eso es completamente falso y antibíblico. Y aquí hemos hablado de eso también. En Efesios dice, capítulo 1 y verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ve, aquí se cae esa herejía, porque nos está diciendo que al creer en Jesucristo viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Qué bueno es Dios. Gracias, Padre. La obra de Cristo hace al pecador libre de la pena del pecado, por lo que ya no hay condenación alguna para él. Como dice el verso 8, ahí lo tenemos, gloria a Dios. El poder del pecado quedará controlado. Oigan bien esto, hermanos, y grabémonos, empezando por mí. Yo me aplico todo esto a mí primero. Yo me pongo ahí, cuando estoy hablando, predicando o dando una clase. Me pongo yo ahí primero. No es para nadie ni nada, es para mí. Empezando por mí. Cuando Dios me ilumina y me dice, mira, háblate de esto. O por ahí es que me lleva Él. Pues yo digo, espérate, vamos a hablar de eso, pero yo quiero que tú me hables. Y que tú me digas, ¿qué tengo yo que hacer? Para poderlo entender mejor y poderlo compartir con mis hermanos. Que yo sé que aquí todos están bien instruidos en la palabra, pero nos gozamos. Yo necesito que me repitan las cosas 1000 veces, porque a veces se me olvidan. Y para eso es que estamos aquí en la casa de Dios, para edificarnos. El poder del pecado quedará, grábense en esto, quedará controlado en aquel que se deje conducir por el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Eso lo vemos en el capítulo 8 y verso 9. A veces somos testarudos y no queremos soltar el timón, no queremos darle las riendas a Dios y queremos hacer las cosas a mi manera, como decía la canción, a mi manera. El problema de eso es que nos va a traer problemas. Mira el problema que le trajo a Abraham y a Sara, que no esperaron. Estaban hablando ahorita de que esperarle en las cosas de Dios, creo que fue el hermano, ¿verdad? Que no esperaron el tiempo de Dios. Y mire, ese error hasta el día de hoy
está fustigando al pueblo de Israel, que son los árabes. No tenemos nada en contra de los árabes, los amamos, Dios los ama a todos. Lo que queremos es que vengan a los pies de Dios. Estos que se someten a la voluntad de Dios son los que andan en el Espíritu y por tanto quienes agradan a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne, mi hermano, y esto es mi reflexión, no pueden agradar a Dios y se constituyen en enemigos de Dios. Es mi reflexión. Pero lo están viendo por internet y si nos quieren mandar, ¿verdad?, un email o algo para aclararnos bíblicamente. Entonces, pues aquí nadie sabe nada, aquel que lo sabe todo es Dios. Pero bíblicamente, la Escritura nos dice, es más, ahí mismo lo dice, que se constituyen en enemigos de Dios. Eso no me lo invento yo, eso sale de ahí, de la lectura de este capítulo. Así que es importante, mis hermanos, que andemos en el Espíritu. El andar en el Espíritu no quiere decir que ahora somos perfectos y que en ningún momento vamos a fallar. Sí, vamos a seguir fallando porque hasta que Cristo no nos levante y nos transforme en nueva criatura, no vamos a dejar el pecado porque el pecado vive en nosotros. Lo que sí podemos hacer es controlarlo, dejando que el Espíritu tome rienda de nuestros sentimientos, nuestras emociones, de nuestras decisiones. Así lo tenemos controlado. No eliminado, no se va a eliminar, pero sí se puede controlar siendo obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Estos que andan en el Espíritu no están bajo el control de la carne para practicar sus pasiones corruptas, sino bajo la del Espíritu para vivir una vida de justicia que honra y glorifica a Dios. Aleluya. Así estamos todos aquí. Amén. Gloria a Dios. Una vida gobernada por la carne es una vida dependiente del esfuerzo y recursos humanos finitos. Una vida egoísta, a diferencia de una dirigida por el Espíritu de Dios. A manera de reflexión, yo me pregunto, ¿me estoy dejando dirigir en todo por el Espíritu de Dios? Yo me pregunto y yo sé que ustedes también se lo preguntan. Y si la contestación es no, vamos a empezar hoy. Pero si es sí, dele gloria a Dios, aleluya, porque nos tiene salvo y nos tiene haciendo las cosas que le agradan a Él por la obediencia y por permitirle la libertad total al Espíritu Santo de tomar la rienda de nuestras vidas. Quienes viven en esta manera entienden que han alcanzado una nueva relación con Dios, que es la de hijos, en la grandeza de haber sido colocados en la posición de herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí entra lo que hablamos ahorita, adopción. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos. Aleluya, mi hermano. No toda la humanidad, no toda la creación es hijo de Dios. Es un privilegio en la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué mejor título que ese, hermano? No creo que exista en la tierra, ni en la historia de esta tierra, un título mejor que uno pueda decir con orgullo, sí, soy hijo de Dios, porque acepté a Cristo como mi único Salvador, Dios y Señor de mi vida. Déjame echar esto para acá que no se me asuste, que a veces uno se emociona. En esa condición son tratados por Dios como padre a hijos, proveyéndoles de la gracia
para superar, oigan esto, las dificultades e incluso la angustia en que puedan encontrarse como personas vivientes en este mundo. Ahí está Dios. En la aflicción, ahí está Dios. En la escasez, ahí está Dios. Con los problemas cotidianos, ahí está Dios. Así que, ¿por qué no servir a Cristo? ¿Por qué no aceptarlo como nuestro único Dios, Señor y Salvador? Hay gente que cree en Dios. Dice, sí, Dios existe. Ok. Pero no le obedecen. Entonces no pueden agradar a Dios. Porque si tú crees que Dios existe, tú tienes que obedecerle. ¿Y cómo le obedece? Pues mira, aquí la Escritura lo dice. Viniendo a la iglesia todos los domingos, si físicamente puede. Y los martes también a los estudios. Porque ahí en esos estudios es donde yo estoy entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y gracias le doy a Dios, mi esposa y yo, porque en esta iglesia se estudia profundamente la Escritura y se explica de una manera sencilla que todo el mundo pueda entender. Siempre ella dice, ay, Harold, hoy aprendí esto. Qué bueno. Y sin criticar a nadie. ¿Dónde estábamos antes? ¿He mencionado nombre yo? No, ok. Donde estábamos antes, lamentablemente llegó como hasta un tope y de ahí no avanzábamos, teológicamente hablando, espiritualmente hablando. Así que es una bendición lo que tenemos aquí en esta iglesia. Así que oremos por el pastor, por su salud y por todos los líderes aquí, maestros, maestras, porque estamos en sana doctrina. Las circunstancias adversas se ven ya desde la perspectiva de la esperanza mediante la ayuda del Espíritu y la intercesión que hace a favor de los creyentes. No estamos solos, está intercediendo por nosotros, hasta en las oraciones. Porque como Él sabe lo que le agrada a Dios, esas oraciones que nosotros hacemos, que puedan estar un poquito fuera de esa voluntad de Dios, Él viene las pone de una manera, porque ve la intención de uno buena, las pone para que Dios las reciba. Gloria a Dios. No sé qué otro Dios puede hacer esto, ¿verdad? Otra disciplina, otra filosofía. No pueden. Gloria a Dios. La conclusión se proyecta hacia la grandeza del amor de Dios, directamente orientado hacia quienes son suyos. No solo con el disfrute de la esperanza y de bendiciones eternas en el plan de salvación, como lo dice el capítulo 8 y verso 30, sino con la provisión de su gracia en cada instante, sabiendo que quien ha dado a su Hijo, da también con Él todas las cosas. Capítulo 8, verso 36. La aparente derrota de la carne en el cristiano se cambia en victoria continuada por la obra de Dios orientada a quienes ama, dando la certeza de que nada ni nadie podrá separar al creyente de la realidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Ahora, los que nos están viendo a través del internet, eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Capítulo 8, versos 37 y 39, dice esto, y ya estamos terminando. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y sigue, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndonos a nosotros, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Gloria a Dios, qué seguridad. Por eso aquí se explica que hay una seguridad de salvación, hermano. Aquí no tenemos que preocuparnos qué yo hice en el pasado. Es más, qué hago en el presente ni en el futuro. Porque todos esos pecados han sido clavados en la cruz. Y cuando digo los del futuro, no es que es libertinaje para pecar. No. Es que como a veces, como humano, esta condición, esta carne, que a veces, ¿verdad?, ofendemos a un hermano o algo, lo que sea. Pero ya está perdonado. Usted reconoce eso, lo confiesa ante Dios y como dice el refrán, pecado confesado, pecado perdonado. Gloria a Dios. Amados, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre y nos mostró nuestra condición pecaminosa, que nos llevaba hacia la condenación eterna. Hemos visto a través de la Escritura que la solución está en Cristo. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte del Salvador es una manifestación concreta de la gracia. Era necesaria para la justificación de todos nosotros, la justificación del pecador. Y se produjo como expresión del amor de Dios, que se autodona al hombre para salvación. Se autodona o se regala al hombre para salvación. Lo único que nos resta para aquellos que no lo han hecho es tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Las dos tienen tremendas consecuencias. Lo aceptamos, como hemos hecho aquí, y ya vamos a ser arrebatados, ¿verdad?, para vivir con Él para siempre. O lo rechazas y te condenas tú mismo. Juan 3:19 dice, pero amaron más las tinieblas que a la luz, que era Cristo, y lo rechazan. Ese es el pecado imperdonable, rechazar a Cristo. Así que los que nos están viendo, si hay alguien aquí, no sé si hay o no, pero si no lo hay, allá afuera hay mucha gente que están viendo estos escuelas bíblicas, los sermones, y están entrando en una convicción de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tienen que aceptar a Jesucristo para poder entrar en esta bendición que nos ha dado el Señor. En Romanos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Empezamos con Romanos 8:1 y terminamos con Romanos 8:1, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allá en la casa, aquí hay alguien que quiere aceptar a Cristo. Alce su mano. No lo vamos a traer al frente, ni aquí. Esto no es cuestión de crear nada. Esto es cuestión de que usted se salve hoy. Allá en la casa, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, lo único que tiene que hacer es decir: sí te acepto, y hacer una pequeña oración. Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento y recibo el regalo gratuito, inmerecido de la salvación que tú nos das en Jesús, único Dios y Señor y Salvador. Si lo recibiste y estás por aquí cerca y quieres recibir sana doctrina, te invitamos, ¿verdad, hermano? Que lo invitamos a que compartas con nosotros, y el día que venga el rapto, sea hoy, mañana o el año que viene o 10, o lo que sea, nos vamos todos por ahí juntos.
Ninguna condenación hay. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis hermanos, con esto terminamos. Yo espero, ¿verdad?, que tengamos una interpretación más amplia de lo que quiere decir este texto. Que lo podamos haber visto en su contexto y que nos los apliquemos, empezando por este servidor. Así que gracias otra vez por la oportunidad. La escuela estuvo muy bonita, muy buena, profunda. Los coritos, me he gozado tremendo. Siempre me gozo aquí con la música que interpreta la hermana, abrazándolo, saludándolo. Es una bendición. Así que Dios los bendiga y hasta aquí llegamos con esta parte que nos toca. Gracias por todo y el hermano o la hermana, ¿verdad?, con nosotros. ¡Hay vida!